Dios le bendiga, mis queridos hermanos. Es un placer estar de nuevo con ustedes para continuar repensando o repasando el mensaje del domingo anterior predicado en la iglesia local. En el día de hoy vamos a estar hablando cuando Dios se queja. Cuando Dios se queja, nosotros titulamos el mensaje El lamento de Dios. Y está fundamentado en el Salmo 81, los versículos 13 al 16. Salmo 81, los versículos 13 al 16. Así dice la palabra del Señor. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les saciaría. Yo creo que todos nosotros conocemos una verdad que nos puede llevar a una verdad bíblica. El lamento humano es el llanto sincero de un corazón con dolor, luchando entre el sufrimiento y la promesa de la bondad de Dios. Incluso en la Biblia hay un libro que se llama Lamentaciones de Jeremías. Y son unas lamentaciones muy intencionales porque todo lo que dice el libro de Jeremías con respecto al cautiverio hacia Babilonia se pudo haber evitado. El lamento bíblico tiene como propósito darle sentido al sufrimiento desde la perspectiva de Dios. Está bien que hay un lamento, pero también hay una oportunidad de reconsiderar. Este salmo 81 es un salmo histórico y fue escrito por Asaf. Asaf, que era uno de los cantores o directores de cánticos en el Antiguo Testamento. Entonces, no es el lamento de Asaf, sino una especie de lamento divino de todo lo que Dios pudo haber hecho por su pueblo, si solo el pueblo lo hubiera oído y atendido a su consejo. El pueblo dejó a Dios con la palabra en la boca y no se dignaron ni siquiera en el respeto de oírlo. Solo en el libro de los Salmos hay 60 salmos que son de lamentos. 60 salmos que son de lamentos. Lógicamente no todos son el lamento de Dios, como sí lo es este Salmo 81. Porque dentro de las quejas de Dios que producen el lamento divino es que el pueblo no le escuchó. Todavía Dios está hablando y el pueblo intencionalmente rechaza la palabra de Dios. Entonces, si rechazan a Dios, mucho menos van a obedecer el mensaje de Dios. Consecuencia, los enemigos acabaron con ellos. ¿Qué ocurre cuando el que se lamenta es Dios y no el hombre? Porque nosotros tenemos la experiencia del lamento humano, pero aquí estamos hablando del lamento divino. Entonces vimos que en el libro de Jeremías hay muchos lamentos de Dios por la dureza y mal comportamiento de su pueblo. Dios mismo se negó a oír sus oraciones y le prohibió a Jeremías que orara por ellos, como lo vemos en Jeremías capítulo 7, verso 16. Si uno lee este pasaje en el sentido de lo que Dios quiere decir, diría así: cuando los creyentes oyen y obedecen a Dios, Dios derriba a nuestros enemigos y con su mano los controla. Dios hace que quienes sean adversarios se sometan de una vez por todas. Dios garantiza que Él nos sostiene con lo mejor de lo mejor, representado por el trigo y la miel. Todo esto se puede ver de forma detallada en Deuteronomio capítulo 28, desde el versículo 1 al 14. Pero soy yo que estoy invirtiendo los papeles. Soy yo el que estoy diciendo, si el pueblo hubiera oído y hubiese prestado atención, entonces este Salmo 81, estos versículos se leyeran de esa manera.
pero fue lo contrario, desafortunadamente. En el mensaje nosotros vimos que hay promesa de bendición y de cobertura cuando uno oye y se somete a Dios. Mire esta que es muy importante para el tiempo que nosotros estamos viviendo. Por ejemplo, Santiago capítulo 4, versículos 7 al 8, dice: someteos pues a Dios. El someteos es un mandato, es un imperativo, es una orden que a nosotros nos conviene. Resistid al diablo, entonces huirá de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Esta es la dinámica. Me someto a Dios, es como vestirme con las armaduras de Dios. Cuando el enemigo viene por un camino, se tiene que ir por 7. Miren esta de Primera de Pedro capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrios, otro mandato, y velad, segunda parte del mandato, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Todo esto tiene que ver con el Salmo 81. Porque nosotros podemos decir aquel pueblo del Antiguo Testamento, el pueblo del Nuevo Testamento, la iglesia. Se le está diciendo: sométete a Dios. Sé sobrio, velad. Entonces las consecuencias van a ser beneficiosas para nosotros. Pero en Efesios capítulo 6, verso 10 al 14, que es un pasaje ampliamente conocido, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mire la vía por la cual nos manda. Vístanse de toda armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque nosotros no tenemos lucha contra seres humanos, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estén firmes. Estén pues firmes, ceñido vuestros lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Ojalá que no pase nada, que el enemigo entre y haga estrago. Porque si hace estrago no es porque Dios lo quiso así, sino porque uno no oyó, mi pueblo no me oyó. Es el lamento. Aquí en Santiago, en Pedro y en la carta a los Efesios, Dios nos está hablando como le habló a aquel pueblo. El mayor representante de nuestros enemigos es el mismo Satanás. Entonces dice que Dios va a hacer que caiga. Y mientras Dios hace que caiga, Él nos va a beneficiar a nosotros con alimentos permanentes, buenos y saludables, representados por el trigo y la miel. Como el trigo y la miel. También nosotros mencionamos el caso de Daniel como un buen ejemplo de aquellos que oyen y obedecen a Dios. Daniel capítulo 6 nos presenta una trama contra Daniel de parte de sus colegas de trabajo en el palacio del rey en Persia. El plan era destruir a Daniel. Daniel siguió orando, siguió leyendo la palabra y Dios derribó a sus enemigos e hizo prosperar a Daniel. Nosotros en este tiempo tenemos que hacer exactamente lo mismo, ser obedientes a la palabra de Dios, porque si perdemos una oportunidad tan grande como esta, ¿cómo nosotros podemos escapar? Entonces, después de una gran oportunidad donde Dios nos ama y se entrega por nosotros y se pierde esa oportunidad, hay un gran lamento de parte del Señor. Si me hubiera oído mi pueblo, si tal o cual creyente me hubiera oído, si en mis caminos hubiera andado esta persona en un momento, en un instante, habría yo derribado a sus enemigos. En otras palabras, hubiera resuelto instantáneamente el problema.
y a partir de ahí lo sustentaría con lo mejor del trigo y con lo mejor de la miel. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vamos a aprovechar esta bendición, esta oportunidad de parte de Dios, y no le demos chance a que luego tenga que venir un lamento. No un lamento divino, sino un lamento de nosotros. Porque el que pierde esta oportunidad, entonces irá a un lugar donde solamente hay lamento, llanto y crujir de dientes. Tenga la amabilidad por el bien suyo de leer una vez más este Salmo 81 para que vea los sentimientos de Dios expresados en un lamento por su pueblo. Y nosotros en este tiempo podamos evitar un lamento y mejor recibir una alabanza de nuestro Dios. Lo vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy, confiando en el Señor de que nos podamos ver en una próxima ocasión. Que Dios le bendiga y que Dios le bendiga.